Capítulo 1. Un palacio donde la gente muere en silencio. Morí durante la semana de exámenes finales. Lo cual, sinceramente, encaja. Un momento estaba en un aula, intentando evitar que 40 estudiantes de primer año, demasiado seguros de sí mismos, empezaran una pelea a puñetazos por turnos de presentación, y al siguiente estaba acostado en una cama que olía vagamente a incienso, madera vieja y ese tipo de desesperación que solo se encuentra en instituciones que llevan siglos en pie. Abrí los ojos y pensé, así que esto es el infierno. Entonces vi el dosel. Seda bordada con hilos de oro. Pesada. Antigua. Demasiado cara. Definitivamente no era el infierno. El infierno, al menos, tendría luces fluorescentes y un aire acondicionado averiado. Me incorporé demasiado rápido. La cabeza me dio vueltas. Un dolor agudo floreció detrás de mis ojos, seguido por una avalancha de recuerdos que no eran míos. Nombre: Zenin-Yu. Estado: concubino masculino. Rango: tan bajo que era prácticamente teórico. Me quedé mirando mis manos. Delgadas. Pálidas. Con callos en lugares equivocados. No eran las manos de un estudiante moderno que vivía a base de comida de tienda y una indignación moral constante. Tienes que estar bromeando, murmuré. La voz que salió era suave, refinada y completamente inútil para gritarle a alguien. Y entonces todo encajó. El palacio. El cuerpo. Los recuerdos. Esa sensación creciente de fatalidad. Había leído esta novela. No porque me gustara, sino porque a mi mejor amiga le encantaba y se quejaba de ella con tanto entusiasmo que terminé absorbiendo la trama por pura exposición. Un emperador tirano. Un palacio opresivo. Una rebelión interna que barría a los nobles como té derramado. Incluyendo a los concubinos. Incluyendo a este concubino. Volví a tumbarme y me quedé mirando el techo. Genial. Un personaje desechable, dije en voz baja. Algunas personas transmigran en héroes. Otras consiguen trucos rotos. Yo obtuve una bandera de muerte con piernas. Antes de que pudiera hundirme en mis pensamientos, la puerta chirrió al abrirse. Entraron dos sirvientas, con la cabeza baja y movimientos tan precisos que daban miedo. Una de ellas llevaba una bandeja de té. Le temblaban tanto las manos que me pregunté cómo no la había derramado ya. Spoiler, la derramó. Apenas fue un salpicón. Unas pocas gotas en el suelo. Nada dramático. El sonido al tocar la piedra fue más fuerte de lo que debería haber sido. La habitación quedó en silencio. La sirvienta se quedó congelada. Su rostro perdió todo color. Cayó de rodillas tan rápido como si le hubieran cortado los hilos. Por favor, esta sirvienta merece castigo. Por favor, perdonen a mi familia, susurró. Parpadeé. Ese era el ambiente. Un guardia dio un paso al frente. Sin vacilar. Sin enojo. Solo procedimiento. La golpeó con el dorso de la mano con tanta fuerza que su cabeza se giró de lado. Llévensela, dijo alguien. Las palabras fueron casuales. Incluso aburridas. La otra sirvienta no levantó la vista. No reaccionó. Simplemente se quedó allí, con las manos juntas y los ojos vacíos. Observé cómo arrastraban a la primera sirvienta fuera de la habitación. Sus uñas rasparon el suelo. Intentó hablar otra vez. El sonido se cortó a mitad del pasillo. Esperé escuchar gritos. No hubo ninguno. Tragué saliva. De acuerdo, pensé. Así que aquí se gestiona todo a base de miedo. Peor que el gobierno, la verdad. Más tarde ese mismo día, como si el universo quisiera asegurarse de que entendía bien la situación, vi desaparecer a un guardia. Había hablado fuera de turno. Corrigió a un superior. Ni siquiera había sido grosero. Un momento estaba ahí. Al siguiente, dos hombres lo flanqueaban y se lo llevaban. Sin anuncio. Sin lugar de ejecución. Sin espectáculo. Solo ausencia. El palacio se tragaba a la gente entera y ni siquiera se molestaba en masticar. Al caer la noche, ya tenía mi respuesta. Este emperador no gobernaba con leyes. Gobernaba con terror. Ni siquiera un terror estructurado. No eran reglas que pudieras aprender para sobrevivir. Era aleatorio.
Arbitrario. Absoluto. La gente no era leal aquí. Estaba asustada. Exhausta. Esperando que el aliento equivocado fuera el último. Lo que significaba una sola cosa. La rebelión no era una posibilidad. Era inevitable. Me senté solo en mis aposentos asignados. Asignados era generoso. Era una habitación con paredes y una puerta que se cerraba desde fuera. Solté una risa suave. Entonces, dije, dirigiéndome al espacio vacío, al sistema, al destino o al idiota cósmico que me había dejado aquí. Déjame adivinar. El emperador nunca se da cuenta, todos explotan, y yo muero en una esquina como un gasto sin etiqueta. No hubo respuesta. Lo típico. Presioné los dedos contra mis sienes y respiré despacio, obligándome a pensar. La fecha de la rebelión no estaba escrita en ningún lado, pero la recordaba. Más o menos. Mediados de otoño. Durante un banquete. Fuego. Sangre. Una purga tan completa que la novela saltaba 3 años adelante como si nada digno de leerse hubiera ocurrido en medio. ¿Ise ninju? Ignorado. Desfavorecido. Ejecutado fuera de escena. Bufé. Vaya. Ni siquiera mi muerte tiene peso narrativo, murmuré. Afuera, se oían pasos. Lentos. Medidos. Armados. Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando a través del estrecho hueco de la celosía. Las antorchas titilaban en el patio de abajo. Los guardias patrullaban en líneas rígidas. Ninguno parecía relajado. Ninguno parecía leal. Parecían gente esperando permiso para derrumbarse. Apoyé la frente contra la madera fría. No quería ser un héroe. No quería arreglar un imperio. Ni siquiera quería conocer al emperador. Solo no quería morir aquí. Y menos porque algún tirano pensara que el miedo era más barato que el esfuerzo. Bien. Nuevo plan, susurré. Sobrevivir. Si es posible, desmantelar lo peor de este lugar con un poco de sentido común y el mínimo de martirio. Si fallaba, sonreí apenas. Entonces simplemente moriré, dije. El palacio permaneció en silencio. En algún lugar lejano, alguien gritó. Y así, mi primer día en el Palacio Imperial terminó. En silencio. Capítulo 2. El tirano en el trono del dragón. Conocí al emperador 3 días después de llegar al palacio. Habría preferido que nunca ocurriera. Por desgracia, este lugar no funcionaba según preferencias. Funcionaba con horarios, miedo y ejecuciones públicas ocasionales para mantener la moral adecuadamente baja. Nos convocaron al salón principal al amanecer. A todos los concubinos. Con rango, sin rango, olvidados, decorativos. Nos alineamos como muebles ornamentales que, por algún error, habían desarrollado conciencia. Yo estaba al final de la fila. Porque, claro, el salón era enorme. Frío. Construido para hacer que cualquiera se sintiera insignificante. Una arquitectura que gritaba eres reemplazable en varios dialectos. Entonces apareció. Sin anuncio. Sin entrada dramática. Un momento el trono estaba vacío, y al siguiente él ya estaba allí, sentado como si siempre hubiera existido exactamente en ese lugar. Xiao Jinyuan. El emperador tirano. El asesino favorito del canon. Vestía de negro. Sin adornos innecesarios. Sin emoción visible. Parecía joven. No joven de forma suave. Joven de forma afilada. Como una hoja que nunca había necesitado ser afilada. Su mirada recorrió el salón una sola vez. Tuve la desagradable sensación de ser inventario. No nos reconoció. En cambio, habló. Ejecuten al intendente. Así, sin más. Sin explicación. Sin alzar la voz. Sin pausa. Un hombre fue arrastrado hacia adelante, gritando. Ni siquiera me había fijado en él antes. Sus súplicas rebotaban contra los pilares, desesperadas y húmedas, como un sonido que no puedes quitarte de las manos. Majestad, este sirviente ha sido incriminado. Xiao Jinyuan levantó un dedo. Los gritos se detuvieron. Tragué saliva. De acuerdo, pensé. Así que aquí tenemos muerte instantánea con control por gestos. Muy eficiente. Muy aterrador.
10 de 10 en experiencia de usuario. El emperador continuó hablando, imperturbable. Asciendan a su asistente. Sustituyan los registros de suministros. Quiero resultados antes del atardecer. El cuerpo fue retirado. El suelo, limpiado. La vida siguió. Nadie reaccionó. Nadie se atrevió. Sentí que algo se asentaba en mi pecho. Frío. Pesado. Esto no era crueldad impulsada por la ira. Era administración. Ejecución como optimización de procesos. Casi me reí. El siguiente incidente ocurrió porque, claramente, el universo me odia de forma personal. Un sirviente cerca de las escaleras tropezó. Lo vi en cámara lenta. El tobillo se le torció. Cayó con fuerza, el sonido seco y equivocado. No gritó. Se mordió el labio e intentó levantarse. La sangre empapó su pantalón. Nadie se movió. Nadie siquiera lo miró. Porque mirar implicaba reconocer, y reconocer implicaba involucrarse, y involucrarse implicaba una posible muerte. Dudé. No debería haberlo hecho. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que me callara, bajara la cabeza y fingiera que el hombre ya estaba muerto. En cambio, me escuché hablar. Majestad. Las palabras cayeron como un plato roto. El salón se congeló. Podía sentir 100 pares de ojos perforándome la espalda. Di un paso adelante antes de poder detenerme. Mi voz salió calmada. Demasiado calmada. La herida de ese sirviente parece grave. Si no se trata, reducirá la eficiencia de la mano de obra. Solicito permiso para que reciba atención médica. El silencio que siguió fue tan profundo que zumbaba. Xiao Jinyuan giró la cabeza. Solo un poco. Sus ojos se encontraron con los míos. Tuve el pensamiento, perfectamente racional, de que las presas probablemente tienen milisegundos así. Un breve instante para entender exactamente lo mal que han calculado. Tú, dijo. Sin título. Sin nombre. Sí, respondí, porque al parecer hoy había decidido que sería mi último día con vida. Repítelo. Lo hice. La sala del trono parecía encogerse con cada palabra. Cuando terminé, Xiao Jinyuan me observó durante un largo momento. Luego se rió. No fue fuerte. No fue cálido. Fue el sonido de alguien encontrándose con un error inesperado. Un concubino, dándome lecciones de eficiencia, dijo lentamente. Me incliné. Este sirviente solo. Azótenlo. Ah. Bueno. Eso escaló rápido. Me arrastraron fuera antes de que pudiera terminar la frase. Las piedras del patio estaban frías contra mis rodillas. El látigo silbó en el aire. El primer golpe ardió. El segundo me robó el aliento. Para el tercero, mis pensamientos se fragmentaron en algo distante y extrañamente familiar. Esto es peor que los trabajos en grupo, pensé vagamente. Al menos los profesores fingían escuchar. Reprimí todo. Sonido. Reacción. Orgullo. En mi cabeza, sin embargo, estaba completamente desquiciado. Maldito desastre corporativo con piernas. Esto es lo que pasa cuando recursos humanos es un pelotón de fusilamiento. Ojalá tu imperio colapse bajo el peso de tu propia incompetencia. El látigo cayó otra vez. Me concentré en contar. En respirar. En no darle la satisfacción. En algún punto por encima de mí, lo sentí. Atención. Los golpes se hicieron más lentos. Comprendí, a lo lejos, que Xiao Jinyuan estaba mirando. No con ira. Con interés. Como si intentara entender por qué algo no se rompía según lo previsto. Cuando terminó, caí hacia adelante, jadeando. Llévenselo, dijo el emperador. Luego, tras una pausa. No gritó. Nadie respondió. Me arrastraron de vuelta a mis aposentos, medio consciente, la sangre empapando una seda que nunca había pedido. Cuando la puerta se cerró, solté una risa débil contra la almohada. Fantástico. No pude cerrar la maldita boca, susurré. En algún lugar del palacio, un emperador tirano se sentaba en un trono de dragón, preguntándose por qué un concubino desechable lo había maldecido en silencio sin abrir la boca. Y eso, sospechaba, era mucho más peligroso que gritar. Capítulo 3. El concubino que no suplica.
Lo sensato, después de ser azotado por un autócrata inestable, es mantener un perfil bajo. Recuperarse en silencio. Evitar el contacto visual. Fingir que has aprendido la lección. Tal vez llorar un poco para que resulte creíble. Yo no hice nada de eso. En su lugar, pedí tinta. La sirvienta que me la trajo parecía estar asistiendo a mi funeral con antelación. Le temblaban las manos al dejar el papel frente a mí. Este sirviente le suplica, por favor, no vuelva a enfadar a su majestad, susurró, con los ojos enrojecidos. Le sonreí. No fue reconfortante. No te preocupes. No estoy enfadado, dije. De algún modo, eso la asustó aún más. Cuando se fue, me senté ante el escritorio y me quedé mirando el papel en blanco. La espalda todavía me ardía. Cada movimiento enviaba un recordatorio punzante a través de mis nervios. Aún así, mojé el pincel. No escribí una súplica. No me disculpé. Escribí un informe. Las tasas de lesiones provocan inestabilidad en la mano de obra. El miedo incrementa la frecuencia de errores. La ejecución como método principal de disciplina reduce la eficiencia a largo plazo. Mantuve un tono neutral. Respetuoso. Casi aburrido. Lo cual, visto en retrospectiva, quizá fue mi mayor crimen. Cuando terminé, lo leí una vez, asentí para mí mismo y lo entregué para que lo enviaran. Luego esperé a morir. Xiao Jinyuan lo leyó esa misma noche. No porque le importara, sino porque sentía curiosidad por saber qué clase de idiota redactaba un informe de política después de haber sido azotado. Lo sé porque él mismo me lo dijo después. Me mandó llamar antes del amanecer. El aire exterior era lo bastante frío como para morder. La nieve caía suavemente, cubriendo el patio con una falsa suavidad. Me escoltaron fuera y me obligaron a arrodillarme frente a los escalones. Xiao Jinyuan descendió despacio, sus botas sin hacer ruido sobre la piedra. Sostenía mi informe en una mano. «Eres audaz», dijo. Incliné la cabeza. «Este sirviente es meticuloso». Se rió. Otra vez ese sonido seco, sin humor. «¿Te atreves a enseñarme a gobernar?» «Me atrevo a no morir», respondí antes de poder detenerme. Eso fue un error. La nieve siguió cayendo. «Arrodíllate», dijo Xiao Jinyuan, con voz plana. «Hasta el amanecer». Y luego se dio la vuelta y se marchó. Sin ejecución. Sin espectáculo. Solo resistencia. Los guardias se retiraron a los bordes. Las antorchas titilaban. El palacio quedó en silencio. El frío se filtró poco a poco. Al principio, me concentré en respirar. Luego en contar los latidos de mi corazón. Luego en no pensar en cómo mis rodillas empezaban a perder sensibilidad. Al final, mis pensamientos se dispersaron. Lo cual era peligroso, porque mi mente tiende al absurdo bajo presión. Esto es exactamente como la semana de exámenes. Pensé. Biblioteca fría. Sin dormir. Viviendo de cafeína y arrepentimiento. Estudiando todo excepto lo que realmente entra en el examen. Recordé estar sentado fuera del dormitorio a las 3 de la mañana, con la nieve acumulándose sobre mi abrigo, releyendo apuntes que bien podrían haber estado escritos en otro idioma. Luego entrar al examen al día siguiente y darme cuenta de que nada de eso aparecía. Preguntas distintas. Temas distintos. Solté una risa baja. La nieve se acumuló en mi cabello. Se derretía contra mi piel. Claro, pensé. Crucé mundos y aún así terminé arrodillado ante un sistema que no recompensa el esfuerzo. Mis labios se curvaron antes de darme cuenta. No era una gran sonrisa. Solo una pequeña. Privada. Obstinada. De esas que aparecen cuando ya has perdido y decides ser mezquino al respecto. En algún lugar arriba, tras una ventana de celosía, Xiao Jinyuan observaba. Vio al concubino al que había castigado no suplicar. No derrumbarse. No maldecir en voz alta. Lo vio sonreír. Y eso lo inquietó más que cualquier grito. Yo aún no lo sabía. Solo sabía que seguía vivo. Cuando llegó el amanecer, los guardias se acercaron con cautela, como si esperaran que me hiciera añicos. Me tambaleé al ponerme de pie. Las piernas ardieron cuando la sensibilidad regresó en oleadas violentas.
Puedes retirarte, dijo uno, con incertidumbre. Me incliné una vez. Mientras me alejaba cojeando, lo sentí otra vez. Esa atención. No era ira. No era desprecio. Era memoria. Más tarde, mientras yacía envuelto en mantas, temblando, solté una risa suave. Felicidades. Tenías que actuar como el presidente del consejo estudiantil, susurré. En un palacio como este, eso era el comienzo de la supervivencia. O el inicio de algo mucho peor. Capítulo 4. El terror es ineficiente. Ser convocado por el emperador por tercera vez no se sentía como un honor, sino como una anomalía estadística. La mayoría de la gente no tenía tantas oportunidades. La mayoría no sobrevivía lo suficiente como para notar patrones. Me escoltaron al salón interior poco después del mediodía. Aún me dolían las piernas por haber pasado la noche arrodillado en la nieve, un recordatorio sordo de que mi cuerpo tenía límites, aunque mi boca claramente no. Las puertas se abrieron. Xiao Jingyuan ya estaba allí. Esta vez no había trono. Solo una mesa, cubierta de rollos de documentos. Él estaba de pie a su lado, con las mangas ligeramente recogidas y la postura recta. Parecía un hombre a punto de diseccionar algo. Tuve la clara sensación de que ese algo era yo. Arrodíllate, dijo. Lo hice. El silencio se alargó. No habló de inmediato. Me observó. Podía sentir su mirada como presión contra mi cráneo. Explícate, dijo al fin. Parpadeé. ¿Qué parte, Majestad? Sus ojos se entrecerraron. La parte en la que un concubino cree estar capacitado para instruir a un emperador. Ah, esa parte. Consideré mentir. Suplicar. Fingir que había perdido la cordura por la pérdida de sangre y la hipotermia. En lugar de eso, respondí con honestidad. Porque no quiero morir, dije con calma. La temperatura en la habitación pareció descender. Jingyuan dio un paso hacia mí. ¿Crees que mi gobierno conduce a tu muerte? Sí. Me acusas de tiranía. No, acuso a su sistema, corregí. Eso casi fue mi final. Su mano se movió. Lo vi. Un gesto pequeño. El mismo que había usado antes. La parte instintiva de mi cerebro gritó que me apartara. En cambio, seguí hablando. El miedo genera obediencia, dije con voz firme. Pero también genera errores. Agotamiento. Desesperación. Se detuvo. Tragué saliva y continué. Porque detenerme ahora sería peor. La gente que es castigada por errores pequeños deja de pensar. Oculta los problemas en lugar de resolverlos. Resiente a la autoridad. Espera. ¿Espera qué? Preguntó Jingyuan. Sostuve su mirada. Una oportunidad. El silencio que siguió fue afilado como una hoja. Sugieres una rebelión, dijo lentamente. Sugiero inevitabilidad, respondí. Era muy consciente de lo rápido que esto podía salir mal. Los sistemas que dependen únicamente del castigo colapsan. No porque la gente sea valiente, sino porque ya no tiene nada que perder, añadí con cuidado. Eso lo hizo reaccionar. Jingyuan me sujetó la barbilla y me obligó a levantar la cabeza. Su agarre era frío, controlado. Hablas como si hubieras visto caer imperios. Sonreí apenas. Puede pasar, si esto sigue así. Durante un segundo terrible, pensé que me mataría. Luego me soltó. Se giró y caminó de un lado a otro. Una vez. 2. Reformarías mi palacio, dijo, sin mirarme. ¿Lo haría funcional? Respondí. Se rió. Suave. Peligroso. Muy bien. El corazón me dio un salto. Un departamento. Los almacenes del este. Horarios reducidos. Permisos médicos solo por lesiones, continuó Jingyuan. Se volvió hacia mí. Si el rendimiento baja, mueres. Justo. ¿Y si aumenta? Pregunté. Sonrió sin calidez. Entonces vives. La reforma comenzó al día siguiente. No me permitieron supervisarla. Por supuesto que no. Eso implicaría confianza. En su lugar, observé desde la distancia, armando el panorama con informes y susurros. Los guardias estaban menos tensos. Los suministros dejaron de desaparecer.
Los trabajadores dejaron de desplomarse en medio de sus tareas. Los errores disminuyeron. Para el quinto día, el rendimiento había aumentado. Para el séptimo, era innegable. Me quedé en el patio, observando cómo los carros se movían con eficiencia, cómo la gente trabajaba sin encogerse ante cada paso cercano. Vaya, pensé, ¿quién iba a decir que no abusar de la gente la hace trabajar mejor? Xiao Jingyuan observaba desde el balcón superior. No sonreía, no elogiaba, no anunciaba nada, solo observaba. Y observar era peligroso, porque observar significaba pensar. Y pensar significaba que el sistema en el que se apoyaba podía estar equivocado. Esa noche, me llamaron de nuevo. No habló al principio. Las cifras son correctas, dijo finalmente. Sí. Los trabajadores son leales. Están descansados. No es lo mismo. No. Es mejor, respondí. Se volvió hacia mí, estudiando mi rostro como si pudiera mentir. Eres problemático, dijo. Incliné la cabeza. Me lo han dicho. Tras una pausa, añadió en voz baja. No has suplicado ni una sola vez. Levanté la mirada. ¿Serviría de algo? Pregunté. No respondió. Cuando me despidió, comprendí algo inquietante. No lo había convencido con palabras. Lo había convencido con resultados. Y eso significaba que el hombre más peligroso del imperio estaba aprendiendo. Aún gobernaba con miedo. Pero ahora estaba buscando alternativas. Y de algún modo, contra toda lógica y todo instinto de supervivencia. Seguía vivo. Capítulo 5. Sangre, tinta y un contrato. Para cuando Xiao Jingyuan empezó a utilizarme con regularidad, entendí algo importante. Ya no era un concubino. Era un prototipo. Cada pocos días, me hacía llamar. No por favor. No por afecto. Por preguntas. ¿Qué ocurre si los guardias rotan cada 6 horas en lugar de 12? ¿Qué castigo disuade el robo sin reducir la productividad? Si aumentan las raciones, ¿aumenta la lealtad? Preguntaba como un hombre que disecciona un cadáver. Calmado. Preciso. Interesado solo en los resultados. Yo respondía como alguien que ya había muerto una vez y estaba bastante cansado de ello. Depende, decía. ¿Estadísticamente? ¿A corto o a largo plazo? Cada respuesta era como colocar ladrillos sobre un abismo, esperando que no decidiera patearlos. A veces aprobaba. A veces probaba. Y a veces cometía un error. Fue un problema de redacción. Eso es lo más estúpido. Había redactado un decreto para ajustar los turnos nocturnos. La intención era clara. La lógica era sólida. La implementación, sin embargo, era ambigua. Permitía a los supervisores extender las horas en circunstancias excepcionales. Lo que, en un palacio gobernado por el miedo, significaba todo el tiempo. Xiao Jingyuan lo notó de inmediato. Me hizo llamar sin previo aviso. No alzó la voz. No arrojó el pergamino. Solo me miró y dijo: azótenlo. Cerré los ojos. Ah, otro castigo. ¿Va a convertir en crema batida a base de latigazos a este concubino? El patio empezaba a resultarme familiar. La piedra se sentía igual. El aire olía igual. Hierro frío y disciplina. El látigo descendió. El dolor estalló, agudo y brillante, y luego se asentó en algo caliente y constante. Apreté los dientes. Bien, me dije. Esto es culpa mía. Asúmelo. Otro golpe. Artículo 12. Aportó mi cerebro con entusiasmo. Las horas máximas de trabajo deberían. Casi me reí. Prácticas laborales inseguras, murmuré por lo bajo. El guardia dudó, confundido. El látigo volvió a caer. Violación de derechos humanos básicos, susurré. Otra vez. Falta de mecanismos de reclamación. La sangre goteó sobre la piedra. Se veía muy oficial. Como si perteneciera ahí. En algún lugar arriba, sabía que Jingyuan estaba observando. No grité. No supliqué. En parte porque estaba ocupado reescribiendo mentalmente el decreto. Cuando terminó, caí hacia adelante, respirando con dificultad. Llévenlo de vuelta, dijo Jingyuan.
Eso fue todo. Sin discurso. Sin satisfacción. Solo, datos recopilados. Pasé la noche con fiebre, la espalda ardiendo, los dedos temblando como si aún sostuvieran un pincel. Al amanecer, pedí tinta. La sirvienta me miró como si hubiera perdido la razón. Debería descansar, dijo, desesperada. Estoy descansando. Mi cerebro no lo sabe, respondí. Reescribí el decreto. Lenguaje más claro. Límites estrictos. Sin lagunas. Un sistema de reportes integrado. Consecuencias para los supervisores que abusaran de su autoridad. Incluso añadí una cláusula sobre compensación por lesiones. Porque si me iban a azotar por política, al menos sería buena política. Cuando lo entregué, me temblaban las manos. No por miedo. Por agotamiento. Xiao Jinyuan lo leyó esa misma tarde. Esta vez, no me llamó de inmediato. Eso fue peor. Cuando finalmente lo hizo, me devolvió el pergamino sin comentar nada al principio. Esto es mejor, dijo. Sí. Anticipaste el abuso. Sí. Corregiste tu propio fallo. Sí. Me observó durante un largo momento. La mayoría suplica después de un castigo, dijo. Incliné ligeramente la cabeza. La mayoría busca misericordia. ¿Y tú? Lo pensé un instante. Consistencia. Sistemas predecibles. Menos látigos. Algo cruzó su expresión. No era ira. Era confusión. Me despidió con un gesto. Cuando me iba, lo oí hablar de nuevo, casi para sí mismo. ¿Por qué no me temes? No respondí. Porque la verdad era complicada. Porque el miedo es ruidoso, evidente, y yo ya no tenía espacio para él. Porque cuando ves lo mal que pueden fallar los sistemas, un solo hombre con poder absoluto deja de parecer un dios y empieza a parecer un riesgo. Y porque, en algún punto entre la sangre y la tinta, había cruzado una línea. Ya no intentaba solo sobrevivir. Intentaba hacer que este lugar tuviera sentido. Y sospechaba que eso era mucho más peligroso para un tirano que el miedo jamás podría ser. Capítulo 6. El palacio empieza a respirar. Las ejecuciones fueron lo primero en disminuir. Sin anuncios. Sin decretos grabados en piedra. Solo, menos gritos. Al principio, nadie confiaba en ello. Los trabajadores del palacio seguían encogiéndose al oír pasos. Los guardias aún mantenían las manos cerca de sus armas. Todos se movían como si el suelo pudiera abrirse y tragárselos si se relajaban un solo segundo. Pero poco a poco, muy poco a poco, las cosas cambiaron. La gente dejó de desplomarse en los pasillos. Los errores disminuyeron. Las raciones de comida crecieron. Una cucharada más aquí, un cuenco más allá. No era generosidad. Eran calorías calculadas. Lo suficiente para mantener a la gente en pie durante un turno sin desmayarse de forma dramática frente a los supervisores. Me di cuenta porque estaba observando. Me había vuelto muy bueno observando. Oficialmente, no hacía nada. Extraoficialmente, hablaba. En voz baja. Con cuidado. Siempre en rincones, almacenes y lugares donde los ecos iban a morir. ¿Trabajas de noche? Le pregunté una vez a un guardia, con la misma naturalidad que si hablara del clima. Sí. ¿Cuántas horas? 12. ¿Por qué? Me miró como si le hubiera pedido que explicara el sentido de la vida. Sonreí. Hipotéticamente. Los rumores se extendieron. No de forma abierta. No oficial. Solo susurros. Las reuniones empezaron a surgir sin invitaciones. 5 personas. Luego 8. Luego una docena. Siempre distintas. Siempre rotando. Si esto hubiera sido mi antigua universidad, lo habría llamado organización. Aquí, lo llamaban herejía. Dibujaba diagramas en el polvo. Explicaba rotaciones. Explicaba licencias médicas. Si estás herido, no lo ocultas. Lo reportas. Descansas. Vuelves cuando estés curado, les decía. ¿Y si nos castigan? Preguntó alguien. Me detuve. Entonces me castigan a mí primero. Respondí. Eso, funcionó. Las ejecuciones volvieron a disminuir. No a 0.
Xiao Jingyuan no se volvió misericordioso de la noche a la mañana. Pero la aleatoriedad desapareció. Los castigos se volvieron específicos. Predecibles. La gente aprendió las reglas. Y cuando la gente aprende las reglas, deja de ponerlas a prueba con rebeliones. Los rumores empezaron casi de inmediato. Algunos decían que estaba maldito, que el castigo resbalaba sobre mí porque ya estaba muerto. Otros decían que estaba bendecido, que el cielo me había enviado para ablandar el corazón del emperador. Ambos estaban equivocados. Si acaso, yo era un consultor no remunerado con alta tolerancia al dolor. Una tarde, mientras explicaba los turnos superpuestos usando cuencos y palillos, la habitación quedó en silencio. Demasiado silencio. Me giré. Xiao Jingyuan estaba en la puerta. Ah, así que esto estaba pasando. Los trabajadores cayeron de rodillas tan rápido que me preocupé por un daño colectivo en las rodillas. Yo también me incliné, más despacio, porque mi cuerpo aún estaba presentando quejas. ¿Qué es esto?, preguntó Jingyuan. Su mirada recorrió la sala. Los cuencos. Las notas. El hecho de que todos parecían atentos. No aterrorizados. Solo cautelosos. Una reunión, dije. No autorizada. Sí. Dio un paso adelante. Tomó un cuenco. Lo movió. ¿Qué representa esto? Un guardia. En rotación. ¿Y esto? Descanso. Me miró. Estás organizando mi palacio. Consideré mentir. Sí, respondí. Silencio. Aquí era donde normalmente alguien moría. En cambio, Jingyuan se volvió hacia los trabajadores. Regresen a sus puestos, ordenó. Dudaron. Repitió la orden. Se fueron. La puerta se cerró. Excedes tus límites constantemente, dijo. Sí. Y aún así, continuó, el rendimiento ha aumentado. Sí. Las ejecuciones han disminuido. Sí. Has creado lealtad. No. He creado sostenibilidad, corregí. Me miró como si hubiera dicho una blasfemia. ¿Crees que eso los vuelve leales? No. Hace que la rebelión sea inconveniente. Eso sí le llegó. Jingyuan exhaló lentamente. Eres peligroso, dijo. Me encogí de hombros. También lo son los sistemas rotos. No me castigó. Eso era nuevo. En su lugar, recorrió la sala con la mirada una última vez. Desmantela esto, ordenó. Lo haré, cuando lo formalice, respondí. Su mandíbula se tensó. Pones a prueba mi autoridad. No. La estoy protegiendo, dije en voz baja. Se fue sin añadir nada más. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuchando al palacio vibrar con algo peligrosamente cercano a la normalidad, comprendí algo. El palacio estaba respirando. Y el emperador, el tirano que gobernaba con miedo, estaba aprendiendo cómo sonaba. Dudaba que le gustara. Lo que significaba que seguía vivo. Por ahora. Capítulo 7. El primer beso. La discusión empezó por las pensiones. Lo cual parecía apropiado. Si vas a descarrilar por completo tu relación con un emperador tirano, y de paso, reescribir la estructura emocional de un imperio, al menos que sea por beneficios de jubilación. Estás sugiriendo que pague a la gente después de que dejen de trabajar, dijo Xiao Jingyuan, mirándome como si hubiera propuesto alimentar a los lobos con el tesoro imperial. Sí. Así es como funcionan las pensiones, en general, respondí. Ya no sirven al Estado. Ya lo hicieron. Durante décadas. Con sus cuerpos, dije. Son reemplazables. Sonreí apenas. Todos lo somos. Ese no es el punto. Estábamos solos en el estudio. Pergaminos esparcidos sobre la mesa. Números. Proyecciones. Evidencia. Todo lo que él respetaba. Todo lo que odiaba cuando lo contradecía. Estás cruzando límites otra vez. Estoy señalando grietas. Si no las refuerza, la estructura colapsa. Históricamente hablando, repliqué. Se levantó. La habitación pareció encogerse con él. Estás olvidando quién eres, dijo en voz baja. Solté una risa seca. No. Recuerdo perfectamente quién soy. Ese es el problema. Ahora estaba cerca. Demasiado cerca.
Podía sentir su presencia sin que me tocara, como si la gravedad hubiera decidido que yo era opcional. Hablas como si estuvieras por encima de este palacio, dijo. Estoy dentro, respondí. Por eso no quiero que aplaste a todos los que están debajo. Silencio. Entonces levantó la mano. No para golpear. Sujetó mi barbilla. No con brusquedad. No con prisa. Con posesión. Mírame, ordenó. Lo hice. Su mirada era fría. Precisa. Ardía con algo mucho más peligroso que la ira. Existes aquí porque lo permito. Hablas porque lo consiento. Influyes porque lo tolero, dijo. Cada palabra cayó con exactitud. Podría recordártelo. Mi espalda se tensó. Y sin embargo, continuó, su pulgar presionando lo justo para mantener mi atención. Te presentas ante mí sin miedo. Discutes. Reformas mi palacio. Su agarre se intensificó. Perteneces aquí. Conmigo. Y entonces me besó. No fue salvaje. No fue impulsivo. Fue una afirmación. Controlada. Precisa. Su mano aún en mi mandíbula, manteniéndome en el sitio, sin permitir retirada, sin pedir permiso. Todas las alarmas en mi cabeza estallaron al mismo tiempo. Esto está mal. Esto es peor que mal. Esto es un emperador decidiendo que algo le pertenece. Me liberé con fuerza. El sonido resonó en la habitación. No, espeté, con la respiración irregular, la rabia limpia y ardiente. No puedes decidir eso. Su expresión no se quebró. Eso era lo aterrador. ¿Crees que esto fue una pérdida de control? Preguntó con calma. Sí. Y por eso termina aquí, respondí. Di un paso atrás. No eres dueño de las personas, continué. Ni de sus cuerpos. Ni de sus decisiones. Me observó como un general que evalúa una retirada. Recordarás quién eres, dijo. Ya lo sé. Y no voy a recordarlo a la fuerza, contesté. Durante un largo momento, el aire pareció afilado, capaz de cortar la piel. Luego bajó la mano. No en derrota. En contención. Puedes retirarte, dijo. No me incliné. Me di la vuelta y salí. Las puertas se abrieron. Los sirvientes se quedaron inmóviles. Nadie se atrevió a respirar. A mi espalda, sentí su mirada como una marca ardiente entre los hombros. No me siguió. No me llamó. No perdió el control. El emperador había reclamado algo, y lo había soltado. Que Seninyu lo hubiera rechazado y siguiera con vida. Eso no era romance. Era tensión. Me encerré en mis aposentos y me cubrí el rostro con las manos. Los labios aún me ardían. No por el beso, sino porque ahora sabía algo. Xiao Jinyuan no pierde el control. Reclama. Y la próxima vez. Lo hará de nuevo. Lo permita yo o no. Capítulo 8. La suavidad es una debilidad, excepto aquí. Evitar al emperador resultó ser más difícil de lo esperado. No porque me persiguiera, sino porque no lo hacía. No había convocatorias. No había castigos. No merodeaba fuera de mi puerta como un gato salvaje con problemas de abandono. Simplemente, esperaba. Y eso era peor. Mientras tanto, el palacio seguía mejorando como si nadie le hubiera avisado de que esto era una pesadilla autoritaria. Las licencias médicas eran ahora oficialmente no oficiales. Los turnos se publicaban en lugar de susurrarse. La comida dejó de saber a castigo. Los guardias incluso bromeaban en voz baja entre ellos. Las ejecuciones seguían ocurriendo. Pero eran raras. Precisas. Intencionadas. El palacio se había vuelto humano. Lo que, por supuesto, enfureció a los nobles. Susurraban cuando pasaba. Sonrisas envenenadas. Reverencias demasiado profundas. Ese concubino ha embrujado a su majestad. Usa artes demoníacas. Se ha acostado con él para ganar poder. Los ignoré. Principalmente porque el emperador no lo hizo. La primera vez que un ministro sugirió mi eliminación por el bien de la dinastía, Jinyuan respondió con calma. Se queda. La segunda vez, añadió. Vuelve a mencionarlo, y no lo harás. Después de eso, los susurros se volvieron más bajos. Yo, sin embargo,
Seguía evitándolo. Lo cual, inevitablemente, notó. Me acorraló fuera del salón de archivos. Muy simbólico. Nada como registros históricos y polvo para una confrontación emocional. ¿Por qué me evitas?, preguntó Jin Yuan. Directo. Sin acusación. Sin ira. Molestamente maduro. Estoy ocupado, respondí. Cambiaste tus rutas. Dejaste de asistir a las revisiones de política. Delegué. No delegas. Suspiré. Esto no trata de horarios, dijo. Estallé. Me besaste porque estabas enfadado. ¿Sabes lo mal que está eso?, dije con dureza. No me interrumpió. Eso lo empeoró. No puedes tocar a la gente así. No puedes decidir la cercanía. Ni la intimidad. Ni nada. Solo porque sientes algo que no entiendes. Continué. Silencio. No soy territorio. No soy un decreto. Terminé. Jin Yuan se quedó muy quieto. Cuando habló, su voz era más baja. No sé cómo, dijo. Parpadeé. ¿Cómo qué? ¿Cómo querer algo, sin tomarlo? Eso, me golpeó más de lo esperado. Solté una risa breve. No burlona. Más bien incrédula. Felicidades. Has identificado el problema. Estoy escuchando, dijo. Y, por todos los cielos, lo estaba. No esperando responder. No preparándose para imponerse. Solo, escuchando. Necesito que preguntes. Y que aceptes un no cuando diga no, dije. Su mandíbula se tensó. Eso es difícil. Lo sé. Inténtalo de todos modos. Asintió. Despacio. ¿Puedo besarte?, preguntó, con cautela. Mi cerebro entró en pánico. Abortar misión. Esto no es un simulacro. ¿Por qué el consentimiento resulta atractivo? Exhalé. Sí. Esta vez fue diferente. Sin fuerza. Sin ira. Solo calor. Duda. Su mano se detuvo, esperando. Le devolví el beso antes de poder pensarlo demasiado. Inmediatamente me arrepentí de todo. No porque fuera malo, sino porque era muy lo contrario. Por dentro, estaba teniendo un colapso total. Este es el peor desarrollo posible. Está aprendiendo. ¿Por qué está aprendiendo? Cuando nos separamos, di un paso atrás con rapidez. Esto no cambia nada, dije. Lo sé, respondió. Lo cambió todo. Después de eso, el palacio entró en un nuevo ciclo de rumores. El emperador me defendía abiertamente. Escuchaba más. Cuestionaba a los ministros. Ajustaba leyes sin que se le pidiera. La gente empezó a tener esperanza. Y eso me aterraba. Yo quería venganza. Justicia. Responsabilidad. También no quería que Jin Yuan pareciera ligeramente decepcionado cuando lo ignoraba en los pasillos. Lo cual era profundamente injusto. Una tarde, mientras observaba cómo los faroles iluminaban el patio, entendí la verdad. Había roto el sistema. Y de algún modo, había alcanzado al hombre dentro de él. Eso no lo hacía seguro. Pero lo hacía humano. Y eso me asustaba más que el tirano jamás lo había hecho. Capítulo 9. La rebelión que nunca ocurre. No pasó nada. No lo digo en sentido poético. Lo digo en ese sentido profundamente ofensivo y narrativamente insatisfactorio en el que el mundo simplemente sigue existiendo. Sin alarmas. Sin gritos. Sin sangre empapando las piedras del palacio, que ya habían visto demasiado de eso. Llegó la mañana. Sonaron las campanas. La gente se levantó. Esperé. Pasó el desayuno. Los escribanos discutieron sobre documentos. Un cocinero se quejó de la calidad del grano. Un guardia bostezó tanto que pensé que se le iba a desencajar la mandíbula. Esperé con más intensidad. Este era el momento en el que todo debía salir mal. Recorrí los pasillos del palacio con la espalda tensa, los sentidos alerta. Observé manos. Escuché susurros que se apagaban cuando me acercaba. Conté guardias 2, 3 veces. Todo estaba bien. Y eso era peor. En mi vida anterior, este era el silencio antes de los exámenes. La calma antes de que un trabajo en grupo se viniera abajo. Ese instante justo antes de que alguien dijera,
Por cierto, esto vale el 50% de la nota. Mi cuerpo reconocía el patrón, aunque mi boca se negara a decirlo. Algo debería estar pasando. Al mediodía, mis nervios estaban destrozados. Detuve a un sirviente con el que ya había hablado antes. De mediana edad. Fiable. De los que sobreviven bajando la cabeza y hablando aún más bajo. ¿Todo el mundo se está comportando? Pregunté. Me miró, confundido. Como siempre, Su Alteza. ¿Ningún disturbio? Dudó. La gente se queja. Eso no es un disturbio. No. Eso es trabajo, respondió con total sinceridad. Lo dejé ir y me quedé allí un rato, mirando al vacío. La gente estaba cansada, pero no desesperada. Se quejaban, y luego volvían a sus tareas. Comían, dormían, planeaban el mañana como si realmente esperaran tenerlo. Eso era nuevo. Regresé a mis aposentos y me senté con cuidado, como si moverme demasiado rápido pudiera romper la ilusión. Así que esto es, pensé. Así es como se ve evitarlo. Sin confrontación final. Sin revelación de último momento. Sin sacrificio heroico. Solo, un día que se niega a derrumbarse. La comprensión llegó despacio, pesada y no deseada. La rebelión no fracasó. Nunca llegó a formarse. No hubo chispa porque no había un montón de leña seca esperando arder. La gente que tiene algo que perder no lo arriesga todo. La gente que puede descansar no afila cuchillos en la oscuridad. Solté una risa breve, sin aliento, y luego me cubrí la boca con la mano. Si esto fuera una novela, los lectores dirían que no es realista. Demasiado tranquilo. Demasiado fácil. Sin suficiente drama. Pero los sistemas reales no explotan cuando la presión se libera poco a poco. Simplemente, dejan de gritar. Más tarde esa noche, asistí a la corte. Xiao Jingyuan estaba sentado en el trono como siempre. Frío, controlado, intocable. Emitía órdenes. Aprobaba documentos. Ejecutó a un hombre que había desviado fondos. Nada en él sugería que supiera que algo había cambiado. ¿Y por qué lo sabría? Para él, era solo otro día funcional en un imperio que aún le temía. Me mantuve en mi lugar y no dije nada. Los ministros me observaban de reojo. El cálculo afilaba sus expresiones. No les gustaba. Bien. Si me temían, significaba que entendían que algo era distinto, aunque no pudieran nombrarlo. Después de la audiencia, un funcionario me acorraló en el pasillo. «Has estado ocupado», dijo en voz baja. «Estoy empleado», respondí. «Has hecho el palacio estable». Ese suele ser el objetivo de los edificios. No colapsar, dije. Su boca se tensó. Más tarde, alguien susurró que había acumulado influencia. Otro sugirió que era peligroso. No lo negué. Esa noche, solo, me quedé despierto mirando el techo. No había gritos en los pasillos. No había reflejos de fuego en las ventanas. El palacio dormía. Lo hice, pensé, no con triunfo, sino con un peso extraño y vacío. Lo detuve. Nadie lo sabría jamás. No habría historia sobre ello. Ni registros. Ni canciones. La historia simplemente diría que el imperio continuó. Y el emperador nunca sabría lo cerca que había estado de devorarse a sí mismo. Estaba bien. No necesitaba reconocimiento. Solo necesitaba seguir vivo. Afuera, el palacio respiraba con calma. Y por primera vez desde que llegué a este mundo, me permití dormir. Capítulo 10. Un tirano que elige. Las reformas se convirtieron en ley un martes. Lo recuerdo porque estaba discutiendo con un escribano sobre la asignación de papel cuando sonaron las campanas, y mi primer pensamiento fue: genial, otra ejecución, se arruinó la tarde. Pero no. Era legislación. Real. Escrita. Sellada. Irrevocable. Rotación de turnos. Licencias por lesiones. Raciones de comida estandarizadas según la intensidad del trabajo. Cadenas de responsabilidad claras. Castigos definidos. Apelaciones. No era misericordia. Era estructura. El palacio no celebró. Exhaló. La gente se adaptó con cautela,
como animales que pisan hielo que aún no confían en sostenga su peso. Nadie creyó que la bondad hubiera aparecido de repente. Creyeron que ahora había reglas. Y las reglas eran sobrevivibles. Xiao Jingyuan seguía siendo temido. No sonreía más. No suavizaba la mirada. Las ejecuciones seguían ocurriendo cuando se cruzaban líneas. Pero ahora las líneas existían. Y eso lo cambiaba todo. Leí el decreto final a solas en mis aposentos, pasando los dedos por los caracteres. Vaya, pensé. Sindicalicé un imperio. Esa noche hubo una convocatoria. Privada. Lo encontré de pie junto a la ventana, con las manos a la espalda. La ciudad se extendía abajo, iluminada por faroles, ordenada y en calma. Lo recordarán, dijo sin girarse. Recordarán que el palacio dejó de devorar a la gente. Eso suele gustar, respondí. Entonces se volvió. Tú cambiaste el sistema. Pero yo no cambié. Lo observé. Las líneas afiladas. La quietud absoluta. No. No cambiaste, admití. Se acercó un paso. El mundo me teme. Y debería. Sí. Pero tú no. Nunca lo has hecho. Abrí la boca para discutir. Y me detuve. Maldita sea. Respeto las consecuencias. No es lo mismo, dije al final. Lo consideró. Puedes seguir a mi lado. Sin miedo. Las palabras fueron deliberadas. Una oferta. Un límite. Algo elegido. Sentí el pecho tenso. No hagas nada estúpido, me dije. Eres terrible manejando emociones. Así que, naturalmente, lo besé. Rápido. Impulsivo. Completamente mi culpa. En cuanto nuestros labios se tocaron, mi cerebro gritó retirada, retirada, retirada. Me aparté de inmediato. Me arrepiento de eso, dije. Parpadeó. Yo, también me arrepiento. No porque fuera malo. Porque era innecesario. Y eso lo hace peor, añadí, ya retrocediendo. No se movió. No intentó detenerme. No reclamó. Progreso. Un progreso aterrador. Yo elegí, dijo en voz baja. Eso no lo hace seguro, repliqué con brusquedad. No dije que lo fuera. Me giré hacia la puerta. Necesito distancia, dije. De ti. De esto. De la aterradora realización de que puedes ser bueno. Casi sonrió. Casi. Salí antes de que mi autocontrol colapsara por completo. El palacio me observó marcharme. Otra vez. Regresé a mis aposentos y enterré la cara en la almohada. Esto es un desastre, murmuré. Un desastre a nivel de gobernanza. Afuera, el imperio funcionaba. Dentro, yo permanecía despierto, mirando el techo, muy consciente de una verdad innegable. El tirano había elegido. Y yo también. Lo que significaba que ya no había forma de fingir. Solo quedaban las consecuencias. Predecibles. Estructuradas. Las peores. Capítulo 11. El único a quien nunca castiga. La rebelión nunca llegó. No tarde. No retrasada. No suprimida en el último segundo. Simplemente, nunca existió. La tragedia terminó como nadie escribe sobre ella. En silencio. No hubo incendios. No concubinas gritando arrastradas por los pasillos. No heroicas últimas resistencias donde la historia pretende que el sufrimiento fue noble. La gente trabajó. Se quejó. Envejeció. Se retiró. Lo cual, en un imperio como este, era revolucionario. El anuncio oficial llegó 3 meses después. Fui ascendida. No favorecida. No querida. Ascendida. Emperatriz. Miré el decreto durante mucho tiempo, buscando la cláusula de ejecución oculta. No hay ninguna, dijo Jingyuan, observándome desde el otro lado de la sala. Has despedido a todas las demás concubinas, dije con voz plana. Sí. Eso es políticamente imprudente. Sí. Estás reduciendo tus puntos débiles emocionales a uno solo. Me encontró con la mirada. Sí. Suspiré y me froté el rostro. Increíble. Sindicalicé la mano de obra y me convertí en la esposa del CEO, murmuré. La corte perdió la cabeza colectivamente. Los ministros objetaron.
Los nobles protestaron. Se invocaron linajes. Se gritó sobre tradiciones a todo pulmón. Jin Yuan escuchó. Luego destituyó a 3 funcionarios. Ejecutó a 2. Exilió a 1. Después de eso, todos estuvieron de acuerdo en que había sido una decisión excelente. Esa parte no me gustó. Lo acepté. Lo cual se sintió peor. Mi posición se volvió complicada. Oficialmente, era la emperatriz. Oficiosamente, era la razón por la que los trabajadores del palacio tenían pensiones. Los guardias me saludaban con alivio en lugar de con terror. Los empleados me traían datos en lugar de sobornos. Si algo se rompía, me informaban antes de que se convirtiera en crisis. Alguien una vez se inclinó y dijo, líder sindical Zen. Hice como que no escuchaba. Jin Yuan seguía siendo temido. No se suavizaba ante el mundo. No se disculpaba por lo que era. Gobernaba con mano de hierro. Solo, con menos golpes al azar. Excepto conmigo. Lo notaba en pequeños detalles. Nunca me interrumpía. Nunca me tocaba sin preguntar. Nunca castigaba a alguien que protegía sin explicar por qué. Una noche, durante una acalorada discusión sobre la distribución de grano, perdí la paciencia. Eso es ineficiente y cruel. La sala se congeló. Me di cuenta de lo que había dicho. Luego entendí otra cosa. No pasó nada. Jin Yuan volvió a estudiar el mapa. Ajusten la distribución, dijo. Los funcionarios me miraron como si hubiera reescrito la física. Más tarde, a solas, le pregunté por qué. Eres la única que me dice que no sin buscar poder, dijo. Me recosté en mi silla. No lo romantics. Solo odio los sistemas malos, dije. Eso es poder, respondió. El palacio aprendió algo peligroso. Había una persona a quien el emperador no castigaría. Y esa persona se negaba a abusar de ello. Lo que me hacía infinitamente más aterradora que cualquier ejecución. La noche en que todo se asentó, nos quedamos juntos en el balcón. Los faroles brillaban abajo. La ciudad respiraba tranquilamente. ¡Viva! Este es el final. El que no se suponía que debía ocurrir, dije en voz baja. ¿Estás insatisfecha?, preguntó Jin Yuan. Lo pensé. No, estoy aterrorizada, dije. Asintió. Yo también. Me giré hacia él. Esto no te redime. No pretenderé que sí, dije. Nunca te lo pediría, respondió. Eso importó. Me acerqué un poco. Esto no me hace blanda, añadí. Casi sonrió. Bien. Lo besé. Lento. Seguro. Elegido. Sin ira. Sin impulso. Solo 2 personas que sabían exactamente lo que hacían y lo peligroso que era. Cuando nos separamos, apoyé mi frente contra la suya. Sigues siendo un tirano, dije. Sí. Y yo sigo siendo obstinada, añadí. Lo sé, dijo. El palacio debajo continuaba su curso. Sin tragedia. Sin rebelión. Solo consecuencias. Y, por una vez, tenía la intención de vivir con ellas.